Bienvenidos a esta inmersión en la oscuridad. Hoy nos adentramos en la mente de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku, uno de los criminales más perturbadores de la historia de Japón. Prepárense. Un viaje no apto para corazones sensibles donde exploraremos sus crímenes y el pánico social que desató al vincularse con la cultura otaku. Un descenso a los infiernos de la mente humana. Yo, con mi experiencia en psicología criminal y la cultura japonesa, les guiaré por este laberinto de horror. Empecemos por el principio. Tsutomu Miyazaki, un hombre que aún hoy suscita escalofríos. ¿Qué sabemos de su infancia? Nació con una deformidad en las manos, un estigma que lo marcó desde niño. Imaginen la soledad del bullying, el rechazo constante. Un caldo de cultivo perfecto para la alienación. Claro. Un niño que busca refugio en mundos de fantasía, ¿verdad? Se dice que Miyazaki se sumergió en el anime y el manga. ¿Podría esto haber influido en su camino hacia la oscuridad? Es una pregunta compleja. Miyazaki se refugió en la ficción, sí, pero ¿fue un escape o una obsesión que lo consumió? Analizaremos este punto más adelante, pero antes debemos comprender el entorno familiar. Porque la familia, como sabemos, puede ser tanto un refugio como la prisión. ¿Qué sabemos de la familia de Miyazaki? Su relación con sus padres era distante, fría. Su único apoyo emocional era su abuelo, una figura controvertida que también ejercía una influencia poderosa. Y luego está ese incidente perturbador con su hermana en la ducha, un episodio que algunos expertos consideran crucial para entender la mente de Miyazaki. Exacto. Aunque los detalles son escabrosos, debemos tenerlos en cuenta. Este incidente, sumado a la dinámica familiar disfuncional, pudo contribuir a la construcción de una psique distorsionada. Una psique que se fracturó aún más con la muerte de su abuelo, un golpe devastador para Miyazaki, quien incluso llegó a consumir parte de sus cenizas. Un acto macabro sin duda que nos revela la profundidad de su perturbación. La pérdida del abuelo, su único referente afectivo, pudo haber desencadenado una espiral de locura. Y en esa espiral, la oscuridad se adueña de él. Es entonces cuando comienzan los secuestros, las desapariciones que aterrorizan a todo Japón. La primera víctima, Mari Kono, una niña de tan solo 4 años. Un crimen que conmocionó al país. Miyazaki la engañó, la llevó a un bosque y allí cometió su primer asesinato. Un punto de no retorno, el inicio de una serie de atrocidades que desafían nuestra comprensión. Atrocidades que incluyen necrofilia, mutilación, canibalismo. Miyazaki no solo mataba, sino que profanaba los cuerpos de sus víctimas. ¿Qué nos dice esto sobre su mente? Estamos ante un individuo con una profunda desconexión con la realidad, incapaz de sentir empatía o remordimiento. Sus actos, más allá de lo aberrante, parecen formar parte de un ritual macabro, de una lógica interna que escapa a la razón. Y aquí es donde entra el debate sobre la cultura. Otaku Miyazaki, aficionado al anime y al manga, fue rápidamente etiquetado como el asesino otaku, generando un pánico moral que aún hoy perdura. Es fundamental analizar este punto con cautela. ¿Era Miyazaki un monstruo creado por su afición al anime y al manga, o simplemente un individuo perturbado que encontró en la ficción un escape a su realidad distorsionada? Porque no podemos olvidar que la correlación no implica causalidad. El gusto por el anime no convierte a nadie en un asesino. Exacto. Sin embargo, el caso de Miyazaki desató una ola de miedo irracional hacia la cultura otaku, alimentando prejuicios y estigmatizando a toda una comunidad. Una reacción comprensible quizás, pero que nos obliga a reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación y la construcción de chivos expiatorios. Precisamente. Es fácil caer en la tentación de buscar culpables externos, de simplificar la complejidad del mal, pero debemos analizar el caso de Miyazaki con rigor sin caer en generalizaciones apresuradas. Y mientras la sociedad debatía sobre la influencia del anime y el manga, la policía seguía buscando al culpable de aquellos crímenes atroces. Una búsqueda frenética llena de pistas falsas y callejones sin salida, hasta que por el destino Miyazaki cometió un error. Un error que lo llevaría a su captura y al descubrimiento de una verdad aún más perturbadora. Su apartamento, convertido en un santuario del horror, revelaría la magnitud de su depravación. Miles de cintas de vídeo, algunas con contenido anime, pero otras contenían imágenes de sus crímenes. Un archivo macabro que documentaría su descenso a la locura. Y con su captura, se abre un nuevo capítulo en esta historia, el juicio, la condena, el debate sobre la pena de muerte. Un capítulo que nos confrontará con los límites de la justicia y la naturaleza del mal. Tras la captura de Miyazaki, el juicio se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. La sociedad japonesa, horrorizada por los crímenes, exigía respuestas, justicia, un castigo ejemplar para el monstruo que había arrebatado la vida de 4 niñas inocentes. Y en medio de ese clamor popular ante la mirada acusadora de un país entero,
cómo se comportaba Miyazaki. ¿Mostraba algún atisbo de remordimiento o intentaba siquiera justificar sus actos? Los informes del juicio describen a Miyazaki frío, distante, casi ausente, su mirada perdida, como si no comprendiera la magnitud de sus actos, o peor aún, como si habitara en una realidad paralela donde el horror no tuviera consecuencias. La defensa, como era de esperar, alegó insanidad mental, argumentando que Miyazaki sufría un trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia. Una defensa polémica, sin duda. ¿Cómo reaccionó la sociedad japonesa ante la posibilidad de que un monstruo como Miyazaki fuera considerado inimputable? La controversia fue inevitable. Por un lado, la defensa presentaba pruebas de la inestabilidad mental de Miyazaki, su infancia traumática, sus obsesiones, su comportamiento errático. Por otro lado, la fiscalía argumentaba que Miyazaki era consciente de sus actos, que los había planeado con frialdad, que había disfrutado del sufrimiento de sus víctimas. Un debate complejo que nos lleva a cuestionar los límites de la responsabilidad criminal. ¿Verdad? ¿Hasta qué punto la enfermedad mental puede eximir a alguien de sus actos? ¿Dónde trazamos la línea entre la locura y la maldad? Preguntas sin respuestas fáciles que el juicio de Miyazaki puso sobre la mesa. Los expertos psiquiátricos que lo evaluaron ofrecieron diagnósticos contradictorios, alimentando la incertidumbre y la polémica. La sociedad japonesa se debatía entre la necesidad de justicia y la posibilidad de que un monstruo pudiera, amparado en la locura, eludir su responsabilidad. Y mientras el juicio se desarrollaba, la sociedad japonesa seguía con atención cada detalle, cada testimonio, cada prueba presentada a la prensa. Se volcó. En el caso de los programas de televisión dedicaban horas a analizar los crímenes. La opinión pública se dividía entre quienes pedían la pena de muerte para Miyazaki y quienes abogaban por un tratamiento psiquiátrico. En medio de ese torbellino mediático, una figura clave se mantenía en silencio: el padre de Miyazaki. El padre de Miyazaki, un hombre influyente en la comunidad, se negaba a hablar con la prensa, a participar en el juicio, a defender a su hijo, un silencio que muchos interpretaron como una muestra de vergüenza, de rechazo, de la incapacidad de afrontar la monstruosidad que habían engendrado. Un silencio que, sin embargo, se rompería de la manera más trágica. Poco después del inicio del juicio, el padre Miyazaki se suicidó arrojándose a un río, un acto desesperado que algunos interpretaron como una forma de expiar la culpa por los crímenes de su hijo, como si la muerte fuera la única salida ante la sombra del horror que lo perseguía. Efectivamente, el suicidio del padre añadió una capa más de tragedia y complicidad. Al caso, algunos expertos creen que este suceso pudo afectar profundamente a Miyazaki, aunque exteriormente no mostrara ninguna emoción. Imagino que la noticia del suicidio de su padre debió ser un golpe devastador incluso para alguien tan perturbado como Miyazaki. ¿Hay algún indicio de cómo reaccionó ante la muerte de la única persona que al menos en apariencia le brindaba algún tipo de apoyo? Los informes indican que Miyazaki recibió la noticia con frialdad, sin mostrar ninguna emoción. Algunos expertos interpretaron esta reacción como una muestra más de su incapacidad para conectar con las emociones humanas, para comprender el dolor ajeno, como si la muerte de su padre no fuera más que un dato irrelevante en su universo de horror. Un monstruo incapaz de sentir empatía, de arrepentirse de sus actos. Mientras tanto, el juicio seguía a su curso. La maquinaria judicial avanzaba inexorablemente hacia su veredicto. Las pruebas presentadas por la fiscalía eran abrumadoras, los testimonios de los testigos, las pruebas forenses, las cintas de vídeo encontradas en el apartamento de Miyazaki, un puzzle macabro que reconstruyó los crímenes con una precisión escalofriante. Ante la contundencia de las pruebas, la defensa de Miyazaki se debilitaba, la alegación de insanidad mental perdía fuerza a medida que se revelaban los detalles de los crímenes, la planificación, la frialdad con la que Miyazaki había actuado. Cada nueva revelación alejaba la posibilidad de que la locura, al menos desde el punto de vista legal, pudiera justificar sus actos. Y finalmente llega el momento del veredicto: culpable o inocente, locura o maldad. El tribunal tenía la palabra. ¿Qué decidió el tribunal? ¿Prevaleció la justicia o la sombra de la duda sobre la salud mental de Miyazaki? Tras semanas de juicio, el tribunal emitió su veredicto culpable. Tsutomu Miyazaki era declarado responsable de los 4 asesinatos, de los secuestros, de los actos de necrofilia, canibalismo y mutilación. La sociedad japonesa, que había seguido el caso con una mezcla de horror y fascinación, exhaló un suspiro de alivio. La justicia, al menos en la apariencia, había prevalecido. Un veredicto que sin duda trajo algo de paz a las familias de las víctimas, pero que también reabrió el debate sobre la pena de muerte en Japón, un debate complejo, cargado de emociones, donde la necesidad de justicia se enfrenta a la ética y la moralidad de la propia sociedad. La condena de Miyazaki reavivó la polémica sobre la pena capital en Japón, un debate que en este caso adquiría una dimensión aún más compleja. Se enfrentaban dos posturas irreconciliables. Por un lado, quienes veían en la pena de muerte el único castigo justo para un monstruo como Miyazaki. Por otro, quienes se oponían a la pena capital, argumentando que la sociedad no tiene derecho a arrebatar una vida independientemente de los crímenes cometidos. Un monstruo sí, pero un monstruo enfermo, perturbado, un producto de una sociedad que quizás no supo protegerlo, que no supo ver las señales de alarma, que no supo evitar la tragedia.
Esa es la pregunta que nos persigue, la pregunta que nos obliga a mirar más allá del horror, a analizar el contexto social, cultural y económico en el que se gestó la tragedia. Porque el caso de Tsutomu Miyazaki no es solo la historia de un monstruo, sino un reflejo quizás deformado y grotesco de la propia sociedad japonesa. Una sociedad en constante cambio, donde la presión social, la alienación y la búsqueda de escapes a veces pueden conducir a la oscuridad más profunda. Mientras Miyazaki esperaba su ejecución en el corredor de la muerte, las familias de las víctimas luchaban por reconstruir sus vidas cargando con un dolor inimaginable, una herida que jamás cicatrizaría por completo. Es importante recordar que detrás de los titulares sensacionalistas, detrás del morbo mediático, hay seres humanos destrozados por la pérdida, por el trauma, por la búsqueda de una justicia, que en el fondo nunca podrá reparar el daño infligido a la sociedad japonesa conmocionada por el caso. Se dividió entre quienes clamaban por la ejecución inmediata de Miyazaki y quienes cuestionaban la pena de muerte incluso para un monstruo como él. El debate sobre la pena capital en Japón, un tema siempre complejo, se reavivó con una fuerza inusitada. ¿Cómo se manifestó esta controversia en el caso de Miyazaki? Se organizaron manifestaciones a favor y en contra de la ejecución, se publicaron artículos de opinión, se debatieron los argumentos éticos, legales y sociales. La condena de Miyazaki se convirtió en un espejo donde la sociedad japonesa se veía reflejada cuestionando sus propios valores, sus límites morales. ¿Cuáles eran los principales argumentos a favor y en contra de la pena de muerte en el caso de Miyazaki? Quienes defendían la pena de muerte la veían como un acto de justicia, un castigo necesario para un crimen tan atroz. Argumentaban que la sociedad debía protegerse de individuos como Miyazaki y que la ejecución servía como un disuasivo para futuros crímenes. Un ojo por ojo, una vida por una vida, la ley del talión, aplicada a un caso que conmocionó a todo un país. Exacto, pero quienes oponían a la pena de muerte, incluso en el caso de Miyazaki, argumentaban que la sociedad no tiene derecho a arrebatar una vida independientemente de los crímenes cometidos, creían en la posibilidad de la rehabilitación, en la esperanza de que incluso un monstruo pudiera encontrar la redención. Dos posturas enfrentadas, dos visiones del mundo, dos maneras de afrontar el horror y la búsqueda de justicia. Y mientras la sociedad japonesa debatía a Miyazaki, esperaba en el corredor de la muerte años de silencio, de aislamiento, de una soledad que solo podemos imaginar. Sabemos algo de sus últimos años. ¿Hay algún indicio de arrepentimiento de conciencia del horror que había provocado? Miyazaki apenas tuvo contacto con el mundo exterior, solo sus abogados, algunos familiares. Y la sombra del pasado que lo perseguía sin descanso se negó a hablar con psicólogos o sacerdotes, se encerró en un mutismo que algunos interpretaron como una muestra de su falta de remordimiento, de su incapacidad para conectar con el mundo real. Un enigma, un misterio que se llevó a la tumba, porque tras años de espera de recursos legales de apelaciones rechazadas, la sentencia se cumplió el 17 de junio de 2008. Tsutomu Miyazaki fue ejecutado en la horca, un final que cerró un capítulo oscuro en la historia de Japón, pero que dejó tras de sí una serie de preguntas, de dudas, de fantasmas que aún nos persiguen. La ejecución de Miyazaki no borró el dolor de las familias, no devolvió la vida a las niñas asesinadas, no ofreció respuestas a las preguntas que aún nos atormentan. El caso de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku, nos confronta con la oscuridad que habita en lo más profundo de la mente humana, un caso complejo lleno de aristas que nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad individual, la influencia del entorno, la búsqueda de justicia y los límites de la compasión. Y nos recuerda una vez más que el mal existe, que puede manifestarse en las formas más inesperadas, que puede surgir incluso en los rincones aparentemente más inocentes de nuestra sociedad. Un recordatorio incómodo, inquietante, pero necesario, porque solo comprendiendo la oscuridad, solo enfrentándonos a nuestros propios demonios, podemos aspirar a construir un mundo donde el horror no tenga cabida. Gracias por acompañarnos en esta inversión en la mente de Tsutomu Miyazaki, los límites de la comprensión humana, una experiencia que esperamos les haya hecho reflexionar sobre la fragilidad de la inocencia y la complejidad del mal.